Transparencia, gobernabilidad, seguridad en la Internet. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las empresas para el buen uso de las redes sociales? Te presentamos 5 puntos críticos. Y para eso nos vamos a conectar directamente. Espérate. Déjame poner esto en contexto porque esto es importante, porque si no, no se va a entender. El poder de las redes sociales está poniendo a todos a correr. Y así también está el escándalo, por ejemplo, de Sony, que han pasado. Ejemplo, Brian Williams fue otro escándalo, el presentador de noticias más visto en Estados Unidos, que reportó que estuvo en un helicóptero que supuestamente fue atacado en Irak en el 2003. ¿Qué pasó? Un comentario en Facebook de los actores de la situación se amplificó en Twitter y alguien tomó el tiempo de comprobar que no estuvo y lo publicó en YouTube. El resultado, no muy buena situación para NBC y Williams, porque perdió su show y fue suspendido por mentir. Otro ejemplo del poder de la Internet y la seguridad. ¿Cómo olvidar el escándalo de Target? La tienda por departamento donde más de 40 millones de tarjetas de crédito de consumidores fueron robadas. El poder de las redes sociales está poniendo a correr a mucha gente. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Para eso nos vamos a conectar con Gabriel Cecchini, del IAE Business School de la Universidad Austral. Gabriel, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tú pusiste 5 puntos. El primero, hablas sobre que los líderes se tienen que involucrar y tienen que ser más activos en las redes sociales. ¿Por qué? Sí, gracias, Javier. Bueno, los CEOs y los altos directivos de las empresas tienen que ser muy activos en las redes sociales porque tienen que responder a las comunicaciones crecientes que distintos grupos de interés y consumidores les plantean a través de las redes sociales. Se dice frecuentemente que los mensajes que los consumidores mandan a través de las redes sociales son como si sonara el teléfono. Si no se lo atiende, se está dejando crecer un problema que puede ser potencialmente muy dañino para las empresas. Y los CEOs, especialmente los CEOs, los número 1 de las compañías, en general han sido muy temerosos de introducirse en las redes sociales por el simple hecho de que, bueno, los riesgos son grandes. Sus mensajes se amplifican a una velocidad y a una escala nunca antes vista. Y entonces siempre han tratado de, si están en las redes sociales, estar lo más mínimamente posible presentes. Pero esto ha cambiado. En los últimos 2-3 años ha cambiado muchísimo, porque las empresas que no tienen CEOs, que tienen presencia en el mundo virtual, en las redes, están vistas como empresas que tienen modelos de negocios más anticuados. Están vistos como líderes que no saben inspirar tanto internamente como externamente y comunicar lo que la empresa hace y responder a las demandas, ¿no? Claro, es importante. Tú has nombrado antes. En ese caso, Gabriel, sí, es muy importante también, sí, viene la contraparte, que es el riesgo. O sea, tú como CEO tienes que tener mucho cuidado. Sí. La información que presentas, el tipo de... Porque han habido casos que hacen Twitter o utilizan Facebook y plasman información que no es buena para la empresa, lo cual puede poner en riesgo también, no tan solo como líder, sino también a la empresa misma que representa. Exacto. Bueno, uno de los problemas quizás más críticos es el control cada vez más estricto y cercano de los reguladores. Por ejemplo, la SEC o la SEC, el órgano regulador que controla la bolsa de New York, ha emitido en 2013 una adición a una norma que ya tenía de antes, que se llama FD, o Fair Disclosure, divulgación justa o equitativa, que implica que las empresas y sus líderes, CEOs, cuando usen cuentas en redes sociales, tienen que informar a sus inversores, tanto grandes como chicos, de que van a usarlas para difundir información sensible de la empresa, lo que se llama información material, claro, información que puede tener repercusión en cuanto a la cotización de las acciones de la empresa. Ha habido 2 casos muy importantes, uno del CEO de Netflix y otro del CEO de Tesla, en los cuales ellos postearon comunicaciones, el de Netflix en Facebook y el Elon Musk de Tesla en otra red social, sobre información sobre productos que iban a sacar o felicitaciones a sus equipos de trabajo por alcanzar ciertas métricas, y esto no había sido previamente informado a la SEC. Entonces la SEC les dijo, cuidado, si usan redes sociales, tienen que declararlas, tienen que decir que las van a usar, cuáles redes sociales van a usar, y si publican información financiera de las empresas a través de ellas, van a tener tanta validez como información publicada en sus sitios web, en presentaciones formales,
Claro, y ese es el punto, canales o materiales. ese es el punto número 2 que tú dices, que hay que tener mucho cuidado con los reguladores que están cada vez más atentos. Me queda minuto y medio, tenemos que avanzar. Exacto. Punto número 3, tú dices cuidado con los community social media managers. ¿A qué te refieres? Bueno, precisamente hay un estudio de una consultora, Nextgate, que publica que la empresa promedio del índice de la lista de Fortune 100, de las 100 empresas más grandes, tienen en promedio cada una 320 cuentas de redes sociales y publican 500.000 posteos, una empresa sola, por año. Entonces, esta cantidad y este volumen está a cargo de ¿quién? De personas que están en los equipos de comunicación y de marketing de las empresas, que en general son de las generaciones más jóvenes, en particular los millennials, que muchas veces tienen la expertise para manejar estas redes, pero no tienen quizás la experiencia que tienen las generaciones más grandes para saber qué información puede ser publicada, en qué momento, en qué medida y a qué públicos, ¿no? Entonces, es una oportunidad, creo, interesante para que colaboren dentro de la empresa las generaciones más jóvenes con las más grandes, ¿no? Las más jóvenes aportan el know-how y las más jóvenes aportan el know-how y las más grandes aportan la experiencia. Entonces, si se da una confluencia de colaboración entre estas dos lados generacionales, se puede hacer un buen uso correcto de las redes. Claro, es bien importante, pero has dado un punto clave, que es bueno utilizar las redes, pero hay que tener mucho cuidado con el contenido que se presentan en las redes. Y entonces, no tan solo es tener presencia de redes y una comunicación constante, sino el how, qué estás diciendo en esa información. Cuarto punto, tú dices dos riesgos en aumento. Es muy importante. Me queda un minuto y por eso tenemos que avanzar. Sí, bueno, dices dos riesgos en aumento. Sí, rápido. Sí, por un lado el activismo digital. Ciudadanos, consumidores, grupos de interés que hacen campañas a través de las redes sociales respondiendo a mensajes que las empresas han mandado. Hay un caso famoso de SeaWorld, el parque acuático en la Florida, que inició una campaña, dinos qué piensas de SeaWorld, y muchísimos activistas digitales le contestaron diciéndole y expresando críticas con respecto al cuidado de los animales, etcétera. Y por otro lado, el tema de el hackeo de datos, ¿no? Y tú nombraste el caso de Sony Pictures, y es el ejemplo, creo que clásico, porque se violaron información de emails confidenciales, se publicaron opiniones de actores con respecto a sus jefes, se crearon hasta un problema geopolítico, ¿no? Entre Corea del Norte y Japón, la empresa madre que es dueña de Sony Pictures. La CEO tuvo que renunciar. Entonces estos son dos riesgos que están creciendo y a los cuales hay que prestarles mucha atención. Y por último, ya me tengo que ir, pero dice, más allá de los riesgos, que hay que estrategias proactivas para sacar provecho de las redes sociales. O sea, las empresas deben ser más proactivas en el tema de las redes sociales. ¿Sabes que me encantó, Gabriel? Y vamos a hacerlo, vamos a seguir haciendo este tipo de temas, porque yo sé que es muy interesante y en la era digital esto es clave. Este tipo de información beneficia no tan solo a las empresas grandes, las medianas y también las pequeñas. Gabriel Cecchini, fue un gusto haberte tenido en el programa. Buenas noches. Gracias, Javier.